Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos, debido a que se ha estado hablando tanto del tema en los últimos días sobre lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado en Costa Rica con respecto al tema fiscal, hacer un programa sobre la ruta de la evasión. Y eso es lo que vamos a estar aquí conversando en Sobre la Mesa este día. Hola, Daniel. Hola, Marcela. Es un gusto volver a estar con ustedes allá en sus hogares, ofreciéndoles las perspectivas para que ustedes se formen una opinión acerca de los temas que les preocupan. Y aprovechamos esta discusión global que se ha armado alrededor de los documentos de Panamá para conversar hoy con un grupo de expertos y de expertas sobre la ruta que expresa la evasión fiscal a diferentes niveles y escalas. Para conversar sobre este tema hemos invitado hoy a Priscila Piedra. Ella es máster en Derecho Constitucional, es especialista en política y tributación y además es la directora general de Hacienda. Priscila, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y por la apertura más bien hacia el Ministerio para poder también presentar un poco y poder explicar qué es lo que hemos venido estudiando, no solo en este momento, sino a través de los últimos años en relación a la evasión y el fraude fiscal. Además nos acompaña doña Mónica Zenini. Ella es máster en Fiscalidad Empresarial y licenciada en Administración con especialidad en Aduanas y Comercio Exterior. Es vicepresidenta del Banco de Costa Rica, directora de la Junta Directiva del Banco Internacional de Costa Rica, BICSA, y presidenta de la Sociedad de Fondos de Inversión SAFI del Banco de Costa Rica. Además es profesora de Administración Aduanera y Comercio Exterior en la Universidad de Costa Rica y además presidenta honoraria de la Cámara de Exportadores de Costa Rica y directora actual de la Junta Directiva del Consejo de Promoción de la Competitividad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que este es un tema de mucho interés para el sector empresarial y para la ciudadanía en general. Entonces, pues muy complacida de acompañarlos a ustedes en este programa. Y finalmente nos acompañará don Miguel Gutiérrez. Él es licenciado en Economía y tiene un doctorado en Educación. Ha sido consultor nacional e internacional de diferentes organismos, ha sido autor de diferentes publicaciones, artículos, libros, ha sido fundador y director durante mucho tiempo del programa Estado de la Nación, ha trabajado en la Defensoría de los Habitantes y el Consejo Nacional de Rectores y actualmente colabora con el Consejo Nacional de Rectores y con el programa Estado de la Nación como investigador. Ha sido también profesor universitario en universidades públicas y organismos regionales de Centroamérica. Don Miguel, muchísimas gracias. No, con todo gusto, a ver qué queda sobre la mesa después de esta conversación. Gracias Marcela, Daniel y a las compañeras, a ver qué sacamos en claro sobre este asunto. Y bien, hoy sí tenemos un reportaje, así que vamos a ir inmediatamente a verlo y regresamos en unos breves instantes. Los medios nacionales e internacionales se agitaron hace algunos días cuando se hicieron públicos datos de cientos de personas y empresas de todo el mundo que tenían dinero, acciones o compañías fantasmas en Panamá. La información divulgada da señales de una cultura global que tiende hacia la evasión. Aunque no todas las personas mencionadas están relacionadas con actos ilegales, el escándalo permite dar cuenta de la importancia que tiene para los gobiernos el fortalecer no solo las medidas para el control de la evasión y la defraudación fiscal, sino también la recaudación y el gasto público. El segundo informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en 2012 plantea que en la región los impuestos directos tienen una baja recaudación debido a que se perciben muy poco de las personas físicas. También por culpa de los esquemas generosos y poco transparentes de exoneraciones fiscales y de los altos niveles de evasión. Se evidencia que la evasión y la elusión de impuestos en la región centroamericana son de proporciones elevadas. La brecha de recaudación del impuesto sobre la renta fue de 45.3% en El Salvador y 63.7% en Guatemala. En Costa Rica, la brecha es aún mayor, ya que se estima que entre el año 2000 y el 2007 la evasión ha estado
en un promedio de 64 a 77% de la recaudación que potencialmente podría obtenerse. La situación en nuestro país se ha mantenido en ese perfil. El Ministerio de Hacienda en Costa Rica informó este año que la evasión del impuesto de ventas y renta durante el 2013 fue de un 8,2% del Producto Interno Bruto, suma superior al déficit fiscal de ese año. Ante estas cifras alarmantes, vale la pena revisar por qué la evasión fiscal es una práctica tan común. En Costa Rica, la evasión está sumamente extendida. Lo que varía son las formas y los recursos que se utilizan, ya que van desde no presentar facturas hasta no declarar ganancias para colocarlas en otros países por medio de compañías fantasmas. Lamentablemente, la situación se agrava porque el sistema legal actual tiene vacíos, dando lugar a varias formas de evadir el pago de impuestos como la no inscripción como contribuyentes. Eludir presentar declaraciones. Omitir el pago de impuesto declarado o liquidado. O declarar incorrectamente. Lo más grave del caso es que el Estado no ha tenido la capacidad de sancionar administrativa o penalmente los hechos. La ley establece que la evasión puede ser sancionada con penas de cárcel o se puede embargar a quienes se demuestra que no han pagado sus impuestos. Adicionalmente, tampoco se han podido agilizar los procesos de recaudación. Frente a los vacíos legales y la debilidad institucional, la evasión fiscal es una realidad concreta que atenta contra los principios de la buena administración y afecta a toda la ciudadanía. Hoy pondremos el tema fiscal sobre la mesa. Regresamos con todas y todos ustedes, hoy conversando con este tema sobre la ruta de la evasión. Quisiera iniciar esta conversación con ustedes preguntándole a Priscila. Hace pocos días en El País, Paul Krugman decía que vivimos en términos fiscales la época dorada de la desacreditación económica. En materia fiscal, dice Krugman, hemos sustituido los análisis por las lecciones o los discursos que muestran una doble moral sobre el pago de impuestos. ¿Cuál es la situación de nosotros en relación con ese tema, Priscila? Creo que la cita es bastante cruda y realista, en realidad. Cuando uno se presenta bien en la situación del país, hay otra frase que siempre han dicho cuando se han presentado las diferentes reformas en nuestro país, se ha acuñado una frase que más o menos dice algo así: sí, yo estoy dispuesto a que todos los demás paguen, ¿verdad? O sea, no yo, sino el resto de las personas. Cuando uno tira este tipo de temas sobre la mesa, efectivamente pareciera que existe una conciencia colectiva de la necesidad de los recursos, de que deben ser bien utilizados, pero pareciera que nadie está dispuesto a pagar más o incluso pagar lo que le corresponde, ¿verdad? Que yo creo que ese es el tema que nos trae hoy en día. La situación respecto a la cual yo, teniendo una obligación tributaria ya establecida, busco mecanismos para, en quebranto el principio de justicia tributaria, logro pagar menos impuestos, ¿verdad? Y con esto le causo un daño no al Estado, sino a la ciudadanía, o al Estado sí, efectivamente, visto, ¿verdad?, en su total concepción. Don Miguel, siguiendo un poco a lo que decía también doña Priscila, ¿verdad? Hay como una lógica de que sí, pero que los demás paguen, que no estamos tan mal, ¿verdad? Que es como que el gobierno exagera, pero bueno, han exagerado entonces muchísimos gobiernos, porque venimos hablando desde hace ya varios años de que estamos en una situación fiscal importante, digamos grave. De hecho, el Fondo Monetario Internacional también la semana pasada dijo que habría que tomar decisiones, si no se iban a tener que tomar decisiones de manera más abrupta. ¿Cómo estamos, según los estudios que ustedes han hecho en este momento? Mire, el tema fiscal es un tema muy apremiante. ¿Por qué? Mire, los ingresos fiscales del país son relativamente bajos, el gobierno central, incluso si agregamos la seguridad social y todos los pagos obligatorios, aún en esos términos, lo que se llama la presión fiscal equivalente es más baja acá que los países con igual nivel de desarrollo.
Por supuesto que si nos comparamos con Guatemala o con Nicaragua, en donde el Estado es tan débil y está degradado, pues es mucha la carga fiscal o la carga tributaria. Pero si nos comparamos con Chile, con Argentina, con Brasil, etcétera, países con algún grado de desarrollo, nuestros niveles tributarios son bajos. Ahora, ¿a qué se debe un tanto a que estemos hoy en una situación tan apremiante? Nuestra carga tributaria se redujo en 2 puntos porcentuales en los años posteriores a la crisis. Un Producto Interno Bruto que crece más lentamente y que además muchas de las empresas que crecen más rápidamente en el país están exentas de tributo. Me refiero, por ejemplo, a zonas francas. Hemos sido muy generosos en las exoneraciones. Entonces, bajo crecimiento, alto nivel de exención, no solo zonas francas, sino otras actividades productivas, muy dinámicas, por cierto, generan una brecha muy importante. Por ahí alguien decía, un asesor, por cierto, un asesor fiscal de Luis XV, decía que el tema de los impuestos es un tema repugnante y de lo que se trata es de sacar todas las plumas a un ganso con el menor escándalo posible. Acá como que nos esforzamos por ser pesimistas, y ustedes saben lo que hace un pesimista, que cuando tiene que escoger entre dos males, escoge los dos. Más o menos nosotros ni desplumamos un ganso como para financiar al Estado y tampoco evitamos el escándalo. Cada vez es más grande el escándalo, para mí injustificadamente. Por ejemplo, si uno se pone a calcular en qué gasta el gobierno central, otra cosa son las descentralizadas, pero ¿en qué gasta el gobierno central? Más o menos un 60% se va en lo que serían servicios sociales, incluso un poquito más, en educación, salud, etc. Por supuesto que hay un componente de salarios muy grande. ¿Cómo hacer educación sin docentes? Entonces a alguien se le ocurre pensar o decir incluso, y no cualquiera, sino organismos financieros internacionales, que acá gastamos mucho en educación, que casi utilizamos la misma cantidad o que gastamos lo mismo que Finlandia. Sí. Y que tenemos rendimientos muy bajos, que nuestra educación no tiene la calidad que corresponde para el nivel de destino de los recursos. Yo me puse a buscar algunos datos de la OCDE y vean lo que significa gastar más o menos lo mismo. ¿Cuánto gasta en promedio un país de la OCDE, de este grupo al cual estamos intentando ingresar, por estudiante de educación primaria y secundaria? $8.511 por estudiante. ¿Cuánto gasta por estudiante universitario? 11.342. Estos son datos de la OCDE. El caso extremo es Noruega, que gasta por estudiante respectivamente, primaria y secundaria, $12.923 y para universitaria $20.958 por estudiante. Los Estados Unidos gastan alrededor de $13.000 por estudiante de todos los niveles. Esta es una cifra que nos dice no del esfuerzo respecto al producto, sino del gasto. Cuando se dice gastamos mucho y tenemos bajos niveles de calidad, hombre, ¿cuánto gasta Costa Rica? $2.798 por estudiante. Eso es. Yo quería aprovechar este comentario de don Miguel para preguntarle a doña Mónica, si tenemos una carga tributaria baja, pero en general los costarricenses y las costarricenses tienden a decir es una carga tributaria muy alta, no estamos dispuestos a pagar más impuestos. ¿Por qué tenemos esa sensación? Incluso cuando uno ve las encuestas y pregunta cuáles son los principales problemas del país,
digamos, el tema de la situación fiscal del país no aparece ni siquiera entre los 5 principales problemas. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos una carga tributaria baja? La ciudadanía insiste que es alta, pero tenemos una situación difícil. Sí. Me parece muy interesante los datos que acaba de mencionar don Miguel, porque mientras él los mencionaba, yo decía, bueno, qué ganas de tener los datos de productividad país, ¿verdad? Y poder hacer igual la relación, ¿verdad? De cuánto estamos produciendo nosotros como país, qué tanta riqueza estamos generando para poder tener esos niveles de inversión, al menos en educación. Entonces, yo creo que está relacionado un poco con eso, ¿verdad? La percepción del sector productivo, al decir que siente un peso muy grande en cuanto a la carga tributaria, creo que tiene que ver, está más asociado con todos esos rezagos que tenemos como país en temas de competitividad, ¿verdad? Entonces se siente que por un lado yo estoy con una carga tributaria, que estoy pagando impuestos, y generalmente son mucho las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y que no ven la retribución, digamos, o el retorno de esa inversión. Si lo vemos como una inversión, el pago de impuestos, no lo están percibiendo en la facilidad para hacer negocios, en la facilidad para crecer, en el aumento de su productividad, que tiene mucho que ver, por supuesto, con asuntos internos de los negocios y de las compañías, pero tiene un alto impacto también en el entorno país, ¿verdad? Y las facilidades que el país le esté dando a este sector productivo, ¿verdad? Porque sigue habiendo una gran brecha, y eso es así. En el país sigue habiendo una gran brecha entre las pequeñas y medianas empresas y la atención del Estado, digamos, a favorecer, digamos, el crecimiento de esas empresas con respecto a lo que don Miguel acaba de mencionar, y que es cierto, hacia las zonas francas, ¿verdad? Hacia otro tipo de empresas que tal vez no necesitan ya tanto el brazo del Estado ahí, ¿verdad? Sigue existiendo esas desigualdades también en el trato a nivel empresarial y a nivel productivo en el país. Creo que tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Yo como empresaria, yo puedo decir, a veces, por supuesto, uno siente el ahogo, ¿verdad? Pero creo que está más relacionado con eso, ¿verdad? ¿Cuánto es la capacidad que tenemos anualmente para aumentar nuestros ingresos y para producir, para expandir nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, a veces tendemos a decir que todo recae en la carga tributaria que tenemos, pero son otros factores de competitividad país que también se suman a esa percepción de ahogo, ¿verdad? De como que el Estado no es que queremos que nos ayude, es que no nos estorbe, ¿verdad? Que nos deje trabajar, que nos deje generar riqueza, que al fin y al cabo es de ese saco de donde el Estado al fin va a tomar sus ingresos para poder operar, ¿verdad? Esto es un tema muy interesante. El tema de la carga tributaria, de hecho yo he pensado un poco sobre la propuesta que está haciendo el gobierno de reforma fiscal, con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo en que el país tiene que dar ese paso de modernización fiscal, pero a veces uno se pregunta, ¿qué tan necesario es aumentar la carga, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, de pasar de un impuesto de ventas a un IVA, ya se está haciendo más amplio el espectro al cual se puede gravar con el IVA, o sea, más servicios, ¿verdad? Se tiene una mayor base para recaudar, igualmente pasar de una renta territorial como tenemos ahora a una renta global, hay una mayor posibilidad, obviamente tiene que estar acompañado con proyectos como lo que se están negociando en este momento contra el fraude fiscal, pero yo creo que no hace falta, digamos, elevar esa carga tributaria aún, ¿verdad? Porque todavía no somos esos países, pero ahí es la discusión huevo-gallina, ¿verdad? Sí. Que es primero ser un país desarrollado y tener una alta carga, o empezar con una alta carga, cosa que no comparto yo porque ahogaríamos a las empresas. Bueno, tal vez nos quedamos con esa idea, doña Mónica. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Sobre la Mesa hablando del tema de la ruta de la evasión. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando la ruta de la evasión. Tal vez, doña Mónica, usted ahora con lo que se estaba refiriendo,
sería interesante un poco que nos plantee en qué es lo que consiste efectivamente cuando estamos hablando de evasión. Y aquí por redes sociales también nos pregunta don Marco Inicio, ¿y por qué tantos beneficios a gente que busca trucos para evitar los pagos, verdad? Porque a veces la gente tiene como esa idea de que hay como muchas cosas que yo puedo hacer precisamente para evadir. Entonces, ¿qué es evadir? Sí, muy interesante, porque precisamente la gente tiene esa percepción, como que es que se han creado adrede, ¿verdad?, mecanismos para evadir, pero hay un principio importantísimo que a mí me parece que todos tenemos que tener claro, y es el principio de reserva de ley que existe en materia tributaria. O sea, para crear tributos y para regular el tema, todo el tema de tributos, exoneraciones y demás, tiene que ser mediante ley, ¿verdad? Y por dicha que es así, porque eso nos otorga seguridad jurídica, ¿verdad? Si no, imagínate, uno no podría hacer planificaciones a mediano o largo plazo. Entonces, hay reserva de ley, pero entonces, como es por ley, yo no puedo mediante ley establecer todos los mecanismos que puedan existir de transacciones internacionales o mercantiles, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad?, poner toda la dinámica del intercambio comercial y de las transacciones que hacen las empresas, no pueden estar ahí detalladas y enlistadas. Entonces, las normas tributarias a veces son generales, abiertas, y bueno, existe ya toda la parte de reglamentación y resoluciones administrativas que lo que hacen es ayudar a interpretar la norma. Pero precisamente, como es por ley y que el país lo que ha venido haciendo, y lo que mencionabas al inicio, ¿verdad?, cómo nos ha costado, llevamos más de 12 años en esta discusión, lo que ha venido haciendo son una especie de parches, ¿verdad?, que no corresponden, y yo como empresaria lo digo porque soy consciente de eso, no corresponden porque los empresarios pedimos que el país sea un país de libertad económica, de apertura comercial y todo, pero por otro lado queremos que la estructura tributaria y fiscal se mantenga ahí, ¿verdad? Y no corresponde. Entonces, al no corresponder con ese dinamismo comercial en que estamos, con esa globalidad en que están las empresas, de ahí es donde se empiezan a aparecer los vacíos, ¿verdad?, y las imperfecciones de la norma que favorecen esa elusión fiscal. Aquí tal vez Marcela va a poder complementar muchísimo mejor, por supuesto, que yo, pero yo creo que eso es lo que ha venido creando esos vacíos, ¿verdad?, sin contar lo que no podemos descartar, algunas intencionalidades que puedan haber de algunos asesores jurídicos, ¿verdad?, y que asesoran en las normas, y que adrede puedan haber algunas normas que se hayan hecho con esa intención. Pero creo que más está en eso, ¿verdad?, que no es coincidente la modernización económica que hemos tenido, digamos, o el modelo económico que hemos tenido, no es coincidente con nuestro modelo fiscal, ¿verdad? Ahí está la primera brecha, y que por eso responsablemente los empresarios, si queremos seguir defendiendo ese modelo, tenemos que aceptar también que haya una modernización desde el punto de vista tributario. Claro. Para seguir con la discusión, vamos a ver primeramente un spot sobre el tema de fraude, y ya regresamos para seguir con nuestras invitadas y nuestro invitado analizando el tema de la ruta de la evasión. El negocio que no da factura, el médico que no acepta tarjeta, la empresa que declara menos ganancias. Todos son evasores, y eso no es justo porque el país necesita esa plata para educación, salud, seguridad. Por eso el gobierno presentó a la Asamblea un proyecto de ley que lucha contra el fraude fiscal. El objetivo es mejorar la recaudación, el control de la facturación y obligar a los profesionales liberales a recibir pagos con tarjeta. Esto significa que a usted se le devolverá un punto porcentual del impuesto de ventas cuando pague con tarjeta. Hacemos todo lo posible para cobrar más y mejor los impuestos. Costa Rica lo necesita, porque Costa Rica somos todos. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr. Regresamos al programa y quisiera seguir en esta línea de conversación que hemos traído, preguntándole a Priscila. Tenemos una, digamos, carga tributaria baja, no nos está alcanzando. Yo siempre utilizo la imagen del retrato de Dorian Gray. Dorian Gray se veía al espejo, se veía siempre joven. Y mantener esa juventud tuvo un costo. A nosotros no nos está alcanzando para pagar los costos de mantener al país como lo queremos ver frente al espejo. Pero sin embargo tenemos una cultura que tiende a generar ciertos comportamientos para evadir, ciertas triquiñuelas para disminuir nuestra responsabilidad de pago o para no pagar. Entonces la pregunta es tan fácil evadir en este país?
Creo que, vamos a ver, aquí tenemos que partir primero, creo que de un punto, de una concepción más técnica de 3 conceptos. Primero, elusión, evasión y fraude. ¿Por qué? Porque de estos 3 normalmente los planteamos como sinónimos y cada uno de ellos es difícil, se diferencia. Yo siempre he dicho, los 3 tienen un común denominador y es que los 3 implican un no pago o una disminución del impuesto a pagar, ¿verdad? La elusión es utilizando mecanismos que la propia ley nos facilita, que como decía doña Mónica, ahora no es que yo creo en la norma un artículo que diga, no, y los que hagan esto y esto no van a pagar, ¿verdad? Sino que justamente nuestra ley es arcaica. O sea, Costa Rica es el único país en Latinoamérica que no ha hecho una reforma fiscal en los últimos años y que se requiere, independientemente de que nosotros no ocupáramos en este momento, que no tuviéramos una crisis fiscal como la que tenemos y que no ocupáramos los nuevos ingresos que se requieren para justamente cubrir las necesidades que usted hacía mención, que finalmente es el fin del Estado, lo ocupamos para actualizarla, porque la norma en principio tributario tiene que ser progresiva. ¿Qué significa esto? Que tiene que ir de la mano del principio de justicia tributaria, que yo también ya le había dicho que sabiamente también enmarca nuestra Constitución y que en resumen lo que dice es que el que más tiene más pague. Y eso se quiebra, ¿verdad? El tema es quiénes tienen la posibilidad de quebrar y de hacer esos quiebres, ¿verdad? La elusión, como le decía, es utilizar mecanismos que la propia ley nos permite para no pagar o disminuir el pago. La evasión es un no pago ilegal y el fraude ya cae en el ilícito penal, ¿verdad? Ya es sancionable, en nuestro caso por el monto, la maniobra utilizada ya puede ser sancionable penalmente. Creo que el tema que incluso ahora mencionaba don Miguel pasa por un tema no solo de Costa Rica, pasa por un tema mundial, hay un tema general de desconfianza, ¿verdad? Pero que se genera justamente también en estos puntos, ¿verdad? La OSD en diciembre del año pasado sacó un informe donde decía que a partir de la crisis, pese a todos los pese a todos los esfuerzos que se habían realizado, las empresas seguían pagando menos, o sea, iban en disminución los impuestos que ellos iban pagando versus el impuesto que pagamos las personas físicas, ¿verdad? Entonces, claro, eso empieza a generar una desconfianza en la persona que lo que dice es, ¿por qué yo voy a pagar si el que tiene más no lo está haciendo? ¿Verdad? Y que, si bien no está bien, uno lo comprende y lo entiende, esas son las cosas que hay que tratar de ir cerrando. Nuestra ley, como le digo, no grava cosas, situaciones, manifestaciones propias de riqueza, como son las ganancias de capital. Tenemos una dispersión. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. De esos 3, elusión, evasión y fraude, ¿cuál es el peso que tiene cada una, en lo que el Estado deja de percibir? En la suma de esas 3, más un cuarto, que es la mora, es decir, si yo utilizo alguna estrategia para diluir o dilatar el pago del impuesto, es lo que se hablaba también en el spot que ustedes iniciaron, es del 8.2% del PIB, es decir, es superior al déficit fiscal que nosotros tenemos. Hay que ser claros también en que ningún país tiene un nivel de incumplimiento cero, ¿verdad? O sea, que es imposible llegar a decir que nosotros, teniendo la mejor ley y teniendo la mejor estructura tributaria y la mejor administración tributaria que tengamos, vamos a reducir eso a cero. Eso es imposible. Lo cierto es que sí está fuera de los límites aceptables mundiales, ¿verdad? O sea, normalmente ese incumplimiento en el mundo anda por ahí del 2, del 3%, y nosotros lo estamos superando en 5 puntos porcentuales, ¿verdad? Don Miguel, ¿por qué es tan fácil? Entonces, ¿y por qué hay esas estructuras a nivel internacional que permiten precisamente que se logre evadir y defraudar no solo a Costa Rica, porque con lo que salió con los papeles de Panamá, en realidad es como una cultura global? Digamos, ¿por qué? Es lo que mencionaba, es una materia ingrata. A la gente como que no le gusta pagar impuestos, sobre todo si no ve resultados. Se cumple aquella regla
de que uno hace que paga y el Estado hace que hace. Es como un juego medio perverso, pero finalmente tiene algún sentido. Ahora, nosotros hemos modificado muy profundamente la composición de nuestros impuestos, lo que decía doña Mónica hace un momento. Por ejemplo, quitamos aranceles, bajamos los aranceles. Allá a principios de los años 90, más o menos un 34% de los impuestos que recaudaba el país lo hacía sobre comercio exterior. Hoy eso no llega al 4%, por ahí anda. ¿Cómo se ha sustituido ese origen de impuestos? Básicamente, de ninguna manera. Lo voy a dejar ahí, don Miguel, porque tenemos que ir a una breve pausa, pero cuando regresemos, quisiera retomar esa parte que usted está conversando con nosotros y con todas las personas que vean el programa. Todo gusto. Regresamos en unos breves instantes. Seguimos conversando con ustedes y con nuestros y nuestras invitadas sobre el tema de la ruta de la evasión, particularmente fiscal. Y hace unos instantes don Miguel nos estaba contando en términos de la teoría política económica tras de cuernos palos, ¿verdad? Porque además de que tenemos una carga tributaria baja, no hemos logrado, digamos, encontrar sustitutos a los impuestos vía aranceles que ya no estamos recibiendo. Digamos que no hemos dado todos los pasos, más bien hemos creado cada vez más exenciones. Por ejemplo, los sectores más dinámicos de la economía no se gravan, ¿verdad? Se exoneran. Ya mencioné algunos, pero hoy por hoy, ¿cómo es la estructura productiva del país? Hoy es mayoritariamente de servicios. Y vean ustedes, los servicios no pagan impuesto de ventas. Tampoco, digamos, son una fuente de recursos. Lo que es hoy por hoy la actividad, la mayor actividad o tipos de actividad en la economía nacional. Entonces, por tanto, lo que hemos perdido es la capacidad de adaptación. Cambian cosas en el mundo, cambian cosas en el país y no adaptamos nuestra situación. Por ejemplo, el capital financiero. Se dijo por mucho tiempo, es indispensable lograr que el capital financiero goce de las mayores ventajas para que dinamice la economía. Entonces, es hoy por hoy la fuente de ingresos menos gravada, ¿ya? Quien tiene rentas por capital tiene impuestos de los más bajos posibles. En ese sentido también se distorsionó. ¿Por qué? Porque hoy por hoy son fuentes importantes la renta por tener ahorros, etcétera. Lo curioso es que los que tienen ahorros les pagan poco, pagan pocos impuestos. ¿Y quiénes se llevan las tajadas grandes? Los que tienen el margen financiero. Y ahí, pues también hay tratos especiales. Tenemos estructuras complejas que han cambiado y además tenemos situaciones muy cambiantes. Hay mecanismos que no son ni fraude, pero que sí son mecanismos de elusión. Hay también mecanismos fraudulentos, por supuesto, asociados a esto. Pero, por ejemplo, si usted tiene sus recursos fuera del país, no reside en ese país y es, por ejemplo, los Estados Unidos, los intereses que gane
en los Estados Unidos no pagarían allá y tampoco acá. Aún ingresando al país no pagaría acá. Entonces tenemos una serie de elementos que no hemos adaptado nuestro sistema tributario a esos grandes cambios. Y como decía, también somos muy generosos en las exenciones. ¿Qué porcentaje de asalariados estaría poco más de 400.000 colones, o digamos menos de 400.000 colones? Una parte muy importante. Y esos están exentos del impuesto al salario. ¿Qué porcentaje de gente, de empresas, etcétera, presentan declaración sobre la renta? Algo que era generalizado en el país, hoy por hoy es más bien un grupo muy pequeño el que presenta. Y, por ejemplo, usted recibe ingresos de renta por tener ahorros, un salario, además tiene servicios profesionales, vende algún excedente de una finquita que tiene, etcétera. Nada de eso se suma, sino que cada uno juega por aparte con las exenciones del caso. También grandes sectores de la economía gozan de exención de renta. Entonces, puede ser que los que pagan impuestos sí sientan que pagan mucho, pero es a su vez parte del juego de inadaptación. Como que la gente no piensa que si otorga una exención, alguien tiene que cubrir esa exención. Bueno, las diferentes reformas fiscales o tributarias en los últimos años han intentado pues modificar esta situación y adaptar, pero ha chocado sistemáticamente con resistencias para adaptar y ajustar el sistema tributario a las nuevas realidades. Entonces, ¿esto qué hace? Favorecer elusión, evasión y, ¿por qué no?, también fraude. Claro. En ese sentido, ¿por qué? Porque es fácil. ¿Por qué? Porque además hay un altísimo nivel de impunidad. Para que a usted le levanten un secreto bancario, tiene que pasar muchas cosas. Para que haya un registro de accionistas, usted ve las resistencias que hubo. Tiene que haber una fuga de información, como sucedió ahora, para que todo eso se descubriera, por ejemplo. Digamos, si usted ve un poco el gran tema, más o menos como la corrupción, no lo están detectando los mecanismos que tenemos. ¿Por qué? Porque esos mecanismos no tienen la eficacia, no están adaptados a las nuevas circunstancias. Por eso me parece que lo que decía doña Mónica sobre la modernización es muy importante. Ahí podría haber una fuente de incremento de carga tributaria, así es que tampoco se opone a un incremento de carga tributaria mediante mejores controles. Sí, correcto. Pero aún así, esto es insuficiente. Es insuficiente, ¿por qué? Porque malgastamos. Pero yo pienso que hay gasto superfluo, que hay gasto corrupto, pero que no es la fuente fundamental para financiar mejor al Estado y que éste opere. Más bien lo contrario. Un Estado famélico, y sostengo el punto de que Costa Rica tiene un gobierno famélico. No tiene para invertir, no tiene para infraestructura, no tiene ni siquiera para compras. Ese Estado famélico no significa que tenga pancita. O sea, cada vez el gobierno es administración, digamos, de lo que hay. No, pero a su vez el Estado tiene sus pancitas. Por ejemplo, los crecimientos automáticos de los salarios. Sí. Esa es como la pancita del desnutrido. Pero ese tipo de cosas se presentan. Por eso, cuando uno habla de lo fiscal, tiene que recordar algo. Y es que es indisoluble el vínculo de democracia y fiscalidad. El artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Hombre plantea eso.
la obligación del Estado de rendir cuentas, de decir en qué va a gastar, cuál es la carga tributaria, que esto y el otro, pero también la obligación del ciudadano de contribuir a su Estado. Claro. Y ese juego un poco está roto en nuestro país por la incapacidad, la imposibilidad del sistema político de adaptar los sistemas. Sí, tal vez en esa línea, doña Mónica, y porque por redes también nos lo plantean, ¿verdad? Los ricos que buscan pagar más impuestos son tratados como locos y los que esquivan son genios, ¿verdad? O sea, si queremos ser parte de este sistema democrático, ¿verdad? Y como empresarios planteamos que si es necesaria una reforma, entonces son los locos que quieren pagar, ¿verdad? Pero se premia más bien al empresario, ¿verdad? Que tiene, digamos, una facilidad para encontrar todos estos huequitos para lograr, digamos, no pagar lo que le corresponde. Pero exigimos, por otro lado, todos los servicios, la infraestructura, ¿verdad? Que las mejores condiciones para poder seguir generando riqueza, ¿verdad? ¿Cómo trabajar para lograr ese equilibrio? O sea, en este momento el sector empresarial está también dividido. Hay gente que en realidad plantea, digamos, un discurso de absoluta negación y otros que están como al menos planteando que se pueden sentar a la mesa a negociar. ¿Cómo podremos generar, digamos, condiciones para negociar? Sí. En realidad ese es un gran tema, ¿verdad? Porque yo no tengo duda, y lo digo porque lo he conversado con distintos empresarios en el país, que hay un gran grupo de empresarios en el país que realmente son conscientes de la necesidad que les comentaba anteriormente y aceptan, porque es que es la realidad, que el país no ha dado ese salto, ¿verdad?, en la modernización fiscal y en la estructura que necesitamos para que sea congruente con el modelo económico. Pero yo creo que hay una combinación, ¿verdad? Vos estás hablando ya del tema de confianza, de lograr ese consenso, o sea, bueno, pero vamos a seguir hablando del tema y cuándo vamos a lograr dar el paso. Y don Miguel y Priscila han mencionado temas muy importantes, porque aquí vamos a hablar sincero, o sea, nadie va muy contento, aunque a veces yo creo que a veces uno sí, cuando es empresario y ha vivido un año muy difícil y le ha costado y uno dice, bueno, tuve utilidades y me toca pagar, a veces uno pues paga contento porque eso quiere decir que tuvo utilidades, pero no le fue tan mal. No me fue tan mal, y verdad, porque hay unos que declaran cero de renta, ¿verdad? Vos tenés seguro un montón de casos que contar eso, pero bueno, los empresarios, digamos que sí somos conscientes de eso, que yo creo que son la mayoría en el país. Más bien queremos reglas claras y queremos justicia tributaria, o sea, queremos que a todos nos apliquen por igual, ¿verdad? Con obviamente las desigualdades que deben existir por las desigualdades mismas, digamos, el trato desigual porque somos desiguales, a lo que me refiero, estoy hablando un poco cantinfladamente, ¿verdad? Y sin enredo, pero bueno, lo que me refiero es que los empresarios queremos ese trato igualitario porque nos gusta la competencia leal, ¿verdad? Algunos empresarios sí, por supuesto que nos sentimos frustrados cuando vemos que nosotros sí cumplimos porque queremos dormir tranquilos, porque no nos interesa estar escondiendo cosas ahí que después pase lo que está pasando ahorita, que seguro algunos ya no están pudiendo dormir. Preferimos cumplir con el Estado, ¿verdad? Y cumplir esa obligación ciudadana que tenemos, como decía don Miguel, así como el Estado está obligado a brindar los servicios que está comprometido a brindar y hacer una buena repartición de la riqueza, pues el ciudadano debe contribuir si queremos vivir civilizadamente, ¿verdad? Al fin y al cabo de eso se trata. Permítame solo, digamos, queremos dormir tranquilos y queremos también irnos a la pausa tranquilamente. Entonces, lo voy a interrumpir solo un minuto para ir a la pausa y seguimos con su conversación. Sí, está bien. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la ruta de la evasión. Bueno, ya doña Mónica nos planteaba como algunas cosas que se podrían ir haciendo desde el empresariado, y tal vez doña Priscila también nos podría ahora plantear, bueno, ¿qué se puede, o sea, por qué es que es tan difícil para la administración tributaria identificar esas cosas y tomar acciones directas? Porque yo planteo, y por el fraude hay pena de cárcel, pero aquí la gente en Costa Rica piensa, ay, no, jamás, a mí nunca me va a pasar, ¿verdad? O sea,
¿Por qué es tan complicado, tan complejo lograr cuando se identifican estos casos que realmente haya consecuencias? Yo creo que a veces el tema es que la gente sienta que va a haber una consecuencia, ¿verdad? Para que, aunque sea de esa manera, pues por supuesto actúe adecuadamente. Nosotros, ese es nuestro día a día, ¿verdad? Es una lucha constante y es lo que debo de decir. Por ejemplo, don Miguel mencionaba la lucha que hemos dado con la creación del registro de accionistas, ¿verdad? Que ya llevamos 8 meses y además el proyecto de fraude además tiene ya más de 1 año y 4 meses de haber estado presentado. Pero el año pasado, inicios del año pasado, para ponerles un ejemplo de qué es lo que enfrenta la administración tributaria día a día, se emite una herramienta que se llama el AMPO, ¿verdad? Que es una herramienta informática donde se le pide únicamente a los grandes contribuyentes una serie de información. No les estoy exagerando, fueron al contencioso en dos ocasiones, se llevó a la Sala Constitucional, se llevó a la Comisión de Competencia del MEIC y terminó yéndose al Ministerio de Justicia, a la Agencia de Protección de Datos, donde fue el que más duró y hasta donde el año pasado, hasta diciembre del año pasado, es decir, de enero hasta diciembre del año pasado, pudimos obtener ya una respuesta y poder aplicar la herramienta. El artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos, que fue reformado en el 2012, que también agilizaba el procedimiento, porque ese es parte del problema, ¿verdad? Y como dice doña Mónica, nosotros hemos venido haciéndole remiendos a la ley, parches y parches, ¿verdad? Y lo que tenemos ahora es como un quid, ¿verdad? Como las colchas que le decían uno a las abuelitas con retazos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos actualmente. El artículo 144 está cuestionado en la Sala Constitucional, no podemos aplicarlo, que ese es el que nos permite cerrar la determinación, es decir, el proceso de fiscalización, y donde yo le digo a la persona, lo que usted me debe es tanto, no puedo emitir ese acto. No lo puedo emitir porque la Sala lo tiene varado ya hace más de 2 años. Entonces, ¿cómo emite? Nosotros, a pesar de todo eso, el año pasado aumentamos la recaudación en 0.5%, ¿verdad? Don Miguel ahora nos decía, sí, efectivamente, con la crisis cayó 2 puntos la recaudación, tuvimos por primera vez en la historia 2 superávits financieros consecutivos, y cae la recaudación 2 puntos y no lo pudimos recuperar, sino hasta el año pasado por primera vez, y ahí sí le debo decir, esa punta de músculo, esa punta de trabajo de todos y cada una de las personas que trabajan en la administración tributaria para lograr estos resultados, porque nos enfrentamos todos los días con acción que intentamos realizar, acción que se cuestiona judicialmente. Tenemos otra gran cantidad de problemas. Por ejemplo, usted nos puede decir, pero ¿cómo no tienen la información de Panamá? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo, si son tan evidentes estas maniobras, cómo ustedes no han podido obtener toda la información de Panamá? Bueno, es muy sencillo. Panamá no nos ha dado, no ha querido firmar con nosotros un convenio de intercambio de información. Entonces, y eso es parte de las ventajas que tienen los que se llaman paraísos fiscales o centros financieros internacionales, ¿verdad? Que siguen protegiendo ciertos derechos, sobre todo en materia financiera, y esa es su promoción, y parte de ellos está bien, y yo esa información no se las voy a las demás administraciones. Entonces queda uno como con un banco de dos patas. Don Miguel, y si quisiéramos encontrar, digamos, un sistema tributario deseable, realista para este país, en la encrucijada en la que estamos, ¿cuáles características cree usted que debería tener ese sistema tributario deseable, realista? Mire, el tema yo lo plantearía desde la fiscalidad como conjunto. Aquí hay que actuar sobre el gasto, sobre la gobernanza fiscal, cerrar portillos, adaptar, etcétera, y también es un tema, por supuesto, de ingresos. En materia de gasto, creo que hay algunas cosas que crecen automática y muy rápidamente. Hay que ver cómo manejamos eso, porque no es algo que podamos sostener. Por ejemplo, en la universidad no es sostenible 5,5% de anualidad. Eso me parece a mí evidente.
Y en materia de pensiones no podemos seguir la ruta que traemos, a pesar de que el tema de la caja no es un tema de pensiones holgadas, no, son las pensiones con cargo al presupuesto. Ahora, gasto, ingresos, gobernanza. Usted me preguntaba sobre la parte de ingresos, la estructura tributaria deseable y realista. Yo pensaría en pasar de un impuesto de ventas al IVA. ¿Eso qué significa? Eso significa evitar, por ejemplo, un efecto cascada. Cuando usted cobra un impuesto de ventas, lo mete en la factura del que sigue, y el que sigue no puede deducirlo, sino que también debe pagar el impuesto de ventas sobre eso. Claro, exoneramos una gran parte de las cosas. Y en particular exoneramos servicios, prácticamente todos los servicios. ¿Qué sentido tiene introducir todos los servicios en un IVA que no se acumula, sino que si usted pagó, usted puede deducir y no volver a pagar sobre esa parte que ya le cobraron los impuestos de valor agregado? Solo sobre el valor agregado va a pagar. Es mucho más efectivo, y si usted quita exoneraciones, aunque deje tasa cero, aunque deje una tasa del 2 o del 3%, usted va a tener ahí un mecanismo muy robusto para corroborar las declaraciones de renta. Usted cruza la información y va a obtener mejores resultados. En materia de renta, vea que usted paga diferentes rentas dependiendo de el origen de sus ingresos. Si es por dividendos o por pago de intereses, paga una cosa. Si es salario, paga otra. Si es ya ganancias, paga otra tasa. Y así sucesivamente. ¿Eso qué es lo que hace? Fomenta también mecanismos de ilusión, totalmente legales. Usted, en lugar de declarar una ganancia en su empresa, se sube el salario y declara su salario. Claro, ahí va a tener que pagar también cargas sociales, pero en todo caso son mecanismos muy sencillos. De ahí que, por ejemplo, cobrar cualquier tipo de renta y sumarla, no permitir que se fraccione esa renta y cobrar sobre el conjunto, es una medida que pudiera generar más impuestos sin modificar la tasa. Bueno, ese tipo de cosas pareciera. O, por ejemplo, ¿en qué país del mundo las herencias y donaciones no pagan impuestos? Yo creo que somos la excepción. Costa Rica. Claro. Costa Rica. Somos la excepción. Sí. Pagamos una tasa pequeña que cobra el abogado, punto. Sí. Pero impuestos no pagamos sobre eso. Muy bien. Entonces, digamos, uno podría configurar una cosa muy interesante sobre ingresos, pero insisto, es gasto, ingresos, gobernanza, control de la evasión y la ilusión y del fraude, por supuesto. Perfecto. Más dientes, más información para la tributación. Les agradecemos muchísimo. Lamentablemente y con mucha tristeza, porque el tema está muy interesante, se nos ha agotado el tiempo. Les agradecemos a ustedes por haber tomado el tiempo de venir con nosotros. Hemos dicho allá en casa, conversando con ustedes también, evasión, elusión, fraude. Son mecanismos ilegales que utilizamos o que se utilizan para evitar el pago parcial o total de una responsabilidad que tenemos todos con el país, para sostener esa imagen, esa Costa Rica que todos queremos, no solamente ahora, sino para mañana. Así que les agradecemos a ustedes en casa. Marcela. No, muchísimas gracias, doña Priscila, doña Mónica, don Miguel, por haber estado acá en Sobre la Mesa. Les recordamos que pueden ver las repeticiones los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía o los días lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana en otro programa de Sobre la Mesa.